Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A finales de la década de los 80, los departamentos de policía y las agencias estatales de Indiana se enfrentaron a un rompecabezas de una naturaleza nunca antes vista. Se trataba de una serie de crímenes con escenas que, aunque separadas por decenas de kilómetros, compartían una firma escalofriante y un mismo autor. A lo largo del tiempo, varios de los mejores detectives de Estados Unidos intentaron resolver el brutal enigma de estas tragedias, pero el caso pronto demostró ser un laberinto mucho más oscuro y complicado de lo que nadie podía imaginar. En el documental de hoy, conoceremos la extensa y frustrante investigación para dar caza a un depredador fantasma, conocido en los archivos policiales como el asesino de los hoteles Days Inn o el asesino de la Interestatal 65. Si te atrapan las verdaderas historias de investigación criminal y los misterios sin resolver, dale a me gusta a este video y activa la campana de notificaciones, porque te lo voy a contar todo. Mary Peggy Gill tenía apenas 24 años cuando exhaló su último suspiro. El jueves 2 de marzo de 1989, esta joven, que trabajaba como auditora nocturna en el Hotel Days Inn de la ciudad de Merrillville, Indiana, llegó a su puesto alrededor de las 11 de la noche. Allí relevó a su compañero del turno de tarde. Charlaron unos minutos y ella se quedó sola a cargo de la recepción. A medida que pasaban las horas, la pequeña ciudad de Merrillville era azotada por una madrugada extremadamente fría y con fuertes vientos. Todo estaba inquietantemente tranquilo. No fue hasta alrededor de las 2 de la mañana cuando un joven estudiante universitario de Chicago entró buscando una habitación. Al acercarse al vestíbulo, el joven notó un silencio absoluto. Tocó el timbre del mostrador repetidas veces, pero no obtuvo respuesta. Pensando que la recepcionista se había quedado dormida en la parte trasera, decidió marcharse y buscar otro hotel. El reloj marcó las 5 de la mañana. La gerente del hotel, Betty, esperaba la llamada de rutina de Peggy. Este protocolo de seguridad se había implementado después de que varios hoteles de la zona sufrieran asaltos. Era una forma de asegurar que los empleados del turno de noche estuvieran a salvo. Pero el teléfono de Betty nunca sonó. Preocupada por el inusual silencio, llamó de inmediato a las autoridades. En las primeras horas de la mañana del 3 de marzo, la policía de Merrillville llegó al hotel. El primer agente en entrar notó de inmediato la extraña atmósfera en el vestíbulo. El vehículo de Peggy, un Plymouth Volare, seguía estacionado en la entrada, pero de ella no había ni rastro. En aquella época, no era común que la policía local registrara desapariciones de inmediato, asumiendo a menudo que la persona simplemente se había marchado. El agente llamó a los padres de la joven, quienes confirmaron que no sabían nada de ella. Sin embargo, cuando la gerente Betty llegó al lugar, se percató de un detalle alarmante. La caja registradora del mostrador había sido forzada y vaciada. Con la confirmación del robo, el oficial comenzó a inspeccionar el edificio. Caminó por los oscuros pasillos hasta llegar a un ala del hotel reservada para empleados, una zona que casi nunca se utilizaba. Allí, el corazón se le heló. Encontró el cuerpo sin vida de Peggy Gill. A su lado, un detalle macabro llamó la atención de los peritos. Todas sus pertenencias y su ropa estaban cuidadosamente dobladas, demostrando un nivel de control perturbador por parte del atacante. El informe forense reveló que Peggy había sido víctima de una agresión extrema, para luego recibir 2 impactos de un arma calibre .22 cerca de la oreja izquierda. La ausencia de lesiones defensivas contusas demostraba que no hubo una pelea.
la joven había sido sometida por completo. El detective Daniel Damon tomó las riendas del caso. Al analizar la escena, supo de inmediato a qué se enfrentaban. El criminal, sin duda, tenía una desviación psicológica profunda y había descargado una gran cantidad de furia contra la víctima. La teoría inicial apuntaba a que el autor había entrado a robar, sometió a la joven a punta de pistola y la obligó a caminar hasta el ala aislada del edificio. Este tipo de comportamiento demostraba que no se trataba de un asaltante novato o impulsivo. Era un criminal frío, inteligente, organizado y, sobre todo, experimentado. Peggy era conocida por ser una mujer tímida, callada y cooperativa. El asesino, como un verdadero depredador, probablemente percibió su docilidad, lo que le permitió controlar la situación con total tranquilidad. El robo fue solo una excusa. La agresión física ocurrió puramente para su propia gratificación sádica. El crimen parecía un evento aislado y aleatorio, hasta que los investigadores encendieron sus radios policiales y descubrieron que, esa misma noche, una pesadilla idéntica se había desatado en otra parte del estado. Jeanne Gilbert, de 34 años, era una mujer luchadora. Madre divorciada, estudiaba administración en la universidad, trabajaba como contadora y, para llegar a fin de mes, tenía un segundo empleo como auditora nocturna en otra sucursal de la cadena de hoteles Days Inn. Esa misma noche, del 2 de marzo de 1989, Jean había cambiado su turno con una compañera porque a la mañana siguiente quería asistir a una presentación escolar de su hija. Al mismo tiempo que Peggy tomaba su puesto en Merrillville, Jean llegaba a su hotel alrededor de las 11 de la noche en la pequeña localidad de Remington, una ciudad de apenas 1,000 habitantes. Curiosamente, ambos hoteles, Days Inn, estaban situados a poco más de 80 kilómetros de distancia el uno del otro, y ambos compartían una característica letal. Estaban ubicados justo a la salida de la Interestatal 65. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, Jean realizó una llamada telefónica de rutina a uno de los huéspedes. Pero a las 6 de la mañana, la oficina del sheriff del condado de Jasper recibió una alerta. La recepcionista del hotel había desaparecido. Al llegar al lugar, la policía de Remington descubrió la misma firma. El cajón de la registradora había sido forzado y la empleada se había esfumado en el aire. Mientras la policía local procesaba el hotel vacío, la policía estatal de Indiana recibió una llamada escalofriante. Un conductor había avistado el cuerpo de una mujer tirado a un lado de la carretera, en los límites del vecino condado de White. Horas más tarde, se confirmó la devastadora noticia. Era Jeanne Gilbert. Debido a las diferentes jurisdicciones, la información tardó en cruzarse, pero cuando los detectives compararon las notas, el patrón era innegable. La autopsia de Jean reveló la misma brutalidad. Su cuerpo presentaba rasguños que indicaban que había sido agredida en un tercer lugar desconocido, arrastrada de vuelta al vehículo del asesino y luego arrojada en la carretera. Al igual que Peggy, Jeanne fue víctima de una agresión extrema y recibió 3 impactos de bala calibre .22. Sin embargo, en este segundo crimen, el atacante cometió un error crucial. Los forenses lograron recuperar evidencia biológica vital, ADN, de la escena. El asesino de la Pimer 65 había dejado su firma, pero atraparlo se convertiría en una de las cacerías más frustrantes de la historia de Indiana. El informe forense de la muerte de Jeanne Gilbert arrojó un dato crucial. Los disparos que acabaron con su vida habían sido realizados con un arma calibre .22, el mismo tipo de munición utilizada horas antes contra Peggy Gill en Merrillville. Además, algunos testigos en la zona de Remington informaron haber visto una camioneta Toyota
de aspecto sospechoso rondando la autopista esa madrugada. En una conferencia de prensa, el capitán Bob Hicks, del departamento del sheriff del condado de Jasper, admitió que las búsquedas estaban estancadas. No tenían una descripción física del sospechoso ni matrícula del vehículo, absolutamente nada. Cuando la noticia del asesinato de Peggy Gill en otro hotel de la misma cadena, Days Inn, llegó a oídos de los investigadores, la similitud era tan pasmosa que la participación de un único asesino en serie se convirtió en la teoría más lógica. Sin embargo, increíblemente, la Policía Estatal de Indiana se negaba a creerlo al principio. Según los analistas, resultaba logísticamente difícil creer que un mismo sujeto asaltara y asesinara a Peggy Gill en Merrillville, para luego conducir más de 80 kilómetros hacia el sur por la interestatal, solo para volver a asaltar y asesinar a Jan Gilbert con el mismo modus operandi en la misma madrugada. Pero la prensa no tenía dudas. En las semanas siguientes, los periódicos locales relacionaron audazmente los crímenes y comenzaron a tratarlos como casos conectados. La opinión pública dictó sentencia. Había un solo depredador cazando en las carreteras. Los medios comenzaron a llamarlo el asesino de la Interestatal 65. En ese momento, los periodistas no sabían cuán acertados estaban. La presión mediática obligó a los investigadores a revisar archivos antiguos y terminaron descubriendo que el baño de sangre no había comenzado esa noche de 1989. El asesino ya había atacado antes. Los detectives ya no podían negar la realidad. El asesino de la IT-65 era real, impredecible y letal. Y su primera víctima registrada fue Vicky Heath. Vicky tenía 41 años y era originaria de Indiana, pero se había mudado recientemente a la región de Radcliffe, en Kentucky. Al igual que Jan Gilbert, Vicky era una madre soltera que luchaba por darle una buena vida a sus hijos. Buscando mayores ingresos, consiguió un trabajo como auditora en el turno de noche del Super 8 Motel, en la ciudad de Elizabethtown, Kentucky. La noche del viernes 20 de febrero de 1987, 2 años antes de los asesinatos de los Days Inn, Vicky se quedó completamente sola a cargo de la recepción. Alrededor de las 6:30 de la mañana, los primeros huéspedes bajaron al vestíbulo para hacer su registro de salida. Lo que encontraron fue una zona de guerra. El vestíbulo estaba completamente destrozado, los muebles volcados y el teléfono público había sido arrancado violentamente de la pared. La policía de Elizabethtown llegó rápidamente y no tardó en encontrar a la empleada. Siguiendo un rastro de destrucción, localizaron el cuerpo de Vicky Heath en la parte trasera del hotel, cerca de los contenedores de basura. La escena indicaba una lucha feroz por sobrevivir. De alguna manera, el ataque comenzó en el interior del hotel, pero Vicky peleó con todas sus fuerzas hasta llegar al exterior, donde finalmente fue superada. Tras someterla a una agresión extrema, el asesino le disparó 2 veces en la cabeza. Uno de los proyectiles atravesó el cráneo de la víctima y quedó profundamente clavado en la tierra. Los peritos lograron recuperarlo, confirmando que se trataba de un arma calibre 38. Durante la autopsia se confirmó el abuso y, lo más importante, los forenses lograron recolectar evidencia biológica, ADN, intacta dejada por el agresor. Además, en la escena del crimen, los investigadores moldearon huellas de zapatos en el lodo que se alejaban del cuerpo en dirección a un estacionamiento cercano. A pesar de la extrema violencia, que sugería un asalto que se salió de control, pero con un claro componente de agresión depredadora, las investigaciones se estancaron durante años. En la década de los 80, la tecnología de ADN aún estaba en pañales.
necesitaban un sospechoso físico para poder comparar la muestra. El crimen de Vicky fue archivado como un caso aislado hasta que la tragedia de los hoteles Days Inn obligó a la policía a unir los puntos. Con la conexión establecida entre Vicky Heath, 1987, y Peggy Gill y Jan Gilbert, 1989, se creó un grupo de trabajo multiestatal. Buscando patrones, los detectives descubrieron otros crímenes a lo largo de las autopistas que ocurrieron meses antes de los asesinatos de los Days Inn. El 17 de diciembre de 1988, Louise Wright, de 41 años, fue encontrada asesinada a tiros en la recepción del Colonial Inn en Rockford, Illinois, un hotel situado a escasos 3 kilómetros de la Interestatal 90. Las investigaciones indicaron que el asaltante le disparó a Louise simplemente para apartarla del camino y vaciar la caja registradora. El arma utilizada fue un potente revólver calibre 44. Apenas 2 semanas después, James Mathel Walton, de 34 años, empleado del Envoy Inn en Florence, Kentucky, cerca de las salidas de las Interestatales 71 y 75, fue hallado muerto a tiros en el estacionamiento del hotel. Su cuerpo presentaba impactos en el pecho, estómago y espalda, indicando que luchó valientemente contra su atacante antes de caer. El arma, nuevamente, fue un calibre 44. Poco antes de este crimen, varios testigos en el vestíbulo vieron a un hombre sospechoso, de entre 30 y 40 años, corpulento, cabello castaño, barba desordenada y camisa a cuadros. Debido al modus operandi, asalto rápido a hoteles de carretera, y al uso del calibre 44, la policía conectó los casos de Louise y James. Aunque estos asaltos mostraban un patrón de violencia en las carreteras, la falta de agresión psicológica y física a las víctimas, como en los casos de la I-65, sugería que se trataba de delincuentes diferentes operando al mismo tiempo. Toda esta información fragmentada, el miedo del público y la presión mediática llevaron a la Policía Estatal de Indiana a asumir finalmente el liderazgo total de las investigaciones. Tenían que detener al fantasma de la I-65 antes de que volviera a atacar. Se creó un grupo de trabajo multiestatal, y con el intercambio continuo de información, quedó absolutamente claro que un solo criminal estaba involucrado al menos en los casos de 1987 y 1989. Siguiendo el rastro de sangre y el patrón geográfico, los detectives dedujeron que el asesino se dirigió al sur por la Interestatal 65, la cual conectaba todos los crímenes en Merrillville, Remington e Indiana. Las autoridades interrogaron a cientos de sospechosos, enfocándose principalmente en viajeros que se habían alojado brevemente en la cadena de hoteles Days Inn. Sin embargo, no se encontró nada sospechoso. El único dato remotamente interesante fue el testimonio de un joven estudiante universitario. Él declaró que había entrado en el vestíbulo del hotel de Merrillville la noche del crimen, pero que se había marchado al no ser atendido por nadie. Cuando los investigadores revisaron otros hoteles cercanos, nadie parecía recordarlo, lo que indicaba que el joven no había buscado otra habitación después de salir del Days Inn. A pesar de lo sospechoso que esto sonaba, la total falta de pistas físicas o pruebas en su contra imposibilitó cualquier acusación, llevándolos a un callejón sin salida. La frustración hizo que los primeros perfiles psicológicos del criminal se debatieran en numerosas ocasiones. En general, la policía local concluyó que se trataría de un hombre blanco, de entre 24 y 34 años, con un fuerte historial de antecedentes penales. En algunos casos, se teorizó que podría haber sido arrestado por delitos que implicaban el uso de armas, mientras que otros perfiladores preferían creer que el criminal
tenía en realidad antecedentes penales por delitos de agresiones extremas contra mujeres. El FBI, sin embargo, no estuvo de acuerdo en lo absoluto con estos perfiles. Según la agencia federal, este asesino en serie actuaba de manera completamente impulsiva, pero posiblemente no tenía grandes problemas con la ley. El FBI aseguraba que, de tener algún tipo de antecedente, serían como mínimo problemas menores relacionados con su pésima forma de conducir y multas de tráfico acumuladas. Resulta muy inusual que existan diferentes tipos de perfiles tan contradictorios en una misma investigación. Este error probablemente se debió a la existencia de diferentes legislaciones entre estados y a la inexperiencia general de los departamentos locales en la caza de asesinos en serie prolíficos. El grupo de trabajo, aunque había recibido la ayuda y asesoría del FBI, seguía creyendo firmemente que la motivación principal del sujeto era conseguir dinero rápido y que el resto de la violencia era simplemente un efecto colateral de ese robo. Las agresiones físicas de índole íntima se consideraron actos impulsivos y sin ninguna planificación previa. Por lo tanto, la policía mantenía la teoría de que el criminal posiblemente consumía fuertes drogas que alteraban su razonamiento y detonaban su sadismo. Pero en lo único en lo que todos coincidían era aterrador. Ese criminal solo estaba empezando. Era un tipo lleno de ira y estaba desencadenando una verdadera ola de asesinatos en la carretera. Esto nos lleva al 1 de enero de 1990, cuando una mujer no identificada, de 21 años, que trabajaba en la sede del Days Inn en Columbus, Indiana, tuvo un encuentro aterrador con la muerte. Según la información del caso, alrededor de las 5 de la mañana, un joven desconocido apareció de la nada en el vestíbulo. La empleada lo describiría más tarde como un tipo de aspecto sencillo que vestía una camiseta a cuadros con cuello azul y que llevaba el cabello castaño y gris de longitud media. Pero lo más peculiar e inolvidable de su rostro era su mirada. Sus ojos eran marrones, pero su ojo derecho era notablemente visco. Al principio, la joven relató que el hombre parecía encantador y que tenía una muy buena conversación. Entonces, con total tranquilidad, le pidió unas monedas para comprar cigarrillos en la máquina y le comentó que estaba buscando un lugar para comer a esas horas. La joven, amablemente, le recomendó algunos restaurantes locales que ella conocía, y el misterioso joven de mirada bizca agradeció y desapareció al amanecer. Sin embargo, unos 20 minutos después, la pesadilla comenzó. El hombre regresó llevando una taza de café hirviendo y sin decir absolutamente nada, simplemente le echó todo el líquido abrasador en la cara a la recepcionista. Aprovechando el dolor y la confusión de la chica, saltó por encima del mostrador, forzó violentamente la caja registradora y robó el dinero. Tras el asalto, sacó un cuchillo y, empuñando el arma, la llevó a una zona oscura y aislada del hotel, donde la sometió a una agresión extrema y sostenida durante varios minutos. Según el crudo relato de la víctima, ella esperaba con certeza que él la matara tras el ataque. Sin embargo, en un giro extraño, el agresor le ordenó que siguiera caminando de frente hasta un arroyo que se encontraba junto al hotel, advirtiéndole que no volteara. Desesperada y temblando, ella se quedó mirando fijamente hacia el arroyo helado, sin darse cuenta de que el agresor ya había huido hacia la noche. El caso quedó inicialmente en manos del Departamento de Policía de Columbus, que más tarde difundió por todo el estado el retrato robot del sospechoso del ojo desviado. En ese momento específico, el grupo de trabajo multiestatal no mostró interés en este ataque. Pero eso cambió radicalmente al año siguiente, justo cuando los asesinatos de los hoteles Days Inn
cumplían su segundo aniversario. Ese mismo año, los avances científicos permitieron que los restos de ADN encontrados en los asesinatos de Margaret y Jean se relacionaran de manera concluyente con el ADN que dejó el agresor en ese último ataque en Columbus. De este modo, la brutal agresión en Columbus y los asesinatos de la carretera quedaron oficialmente relacionados. Las autoridades se consideraron hasta cierto punto afortunadas, ya que, tras 10 largos meses de absoluto silencio, el criminal había reaparecido y, por un milagro, no logró cobrar una cuarta víctima fatal. Por otro lado, eso significaba que la cacería debía intensificarse aún más. Al fin y al cabo, cada paso del criminal parecía ser cuidadosamente medido con precaución. Los detectives sabían que estaban lidiando con un asesino sumamente astuto que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no ser arrestado nunca. A mediados de septiembre de 1991, el horror tomó otra forma. Una mujer llamada Victoria Vic Harshman, de 36 años, acababa de descubrir que estaba embarazada de su cuarto hijo. Pero esa noticia no era precisamente un motivo de alegría en ese momento de su vida. Al fin y al cabo, tan solo unos meses antes, Vic acababa de pasar por la peor tragedia que una madre puede sufrir. Había perdido a su hija mayor en un fatal accidente automovilístico. El año 1991 estaba siendo una pesadilla para esta mujer, que además se enfrentaba a un duro proceso de divorcio. Vic vivía en la comunidad de Jamestown, Indiana, pero trabajaba como recepcionista en el Hotel Holiday Inn, ubicado muy cerca de la Interestatal 65, en la pequeña ciudad de Lebanon. Al igual que todas las infortunadas mujeres que aparecen en este caso, trabajaba completamente sola en el turno de madrugada. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando un patrullero local de la policía pasó en su vehículo frente al pequeño hotel, la vio a través de los cristales y la saludó con un gesto distante. Todo parecía estar en orden. Pero exactamente 1 hora y 9 minutos después, el Departamento de Policía de Lebanon recibió una llamada aterradora. Un camionero, que estaba saliendo de su habitación por la mañana temprano, vio un espantoso rastro de sangre en el pasillo. Al seguir la estela carmesí, encontró el cuerpo sin vida de Vic. La escena del crimen era simplemente grotesca. Los policías más experimentados la describieron como horrible, ya que era evidente que Vic luchó con todas sus fuerzas para intentar escapar de su agresor. Había sangre esparcida por todo el pasillo, manchando las puertas de las habitaciones de los huéspedes y el interior de la despensa. El arma del crimen no fue una pistola. Fue un palo de golf que se encontró abandonado junto al cuerpo, roto por la mitad debido a la brutalidad de los impactos. Pero la furia del asesino no terminó ahí. Después de golpearla hasta matarla, el agresor apuñaló el cuerpo repetidas veces, utilizando unas tijeras, las cuales fueron dejadas clavadas encima de ella. Al revisar el mostrador, se descubrió que habían robado unos $200 de la caja registradora. También desaparecieron el bolso personal de la víctima, las llaves de su coche y su cartera. Sin embargo, en un detalle que desconcertó a la policía, el vehículo de la mujer se encontró estacionado intacto en el mismo lugar exacto donde Vic lo había dejado al llegar a su turno. Las únicas pistas iniciales que tenían los oficiales eran que la víctima había sido amenazada recientemente por otra mujer no identificada. Por lo tanto, en los primeros compases de la investigación, las autoridades creían firmemente que se trataba de un crimen personal y aislado. Sin embargo, en los años siguientes, debido a la proximidad a la carretera y al tipo de objetivo, este caso se unió a los expedientes de las investigaciones del asesino de los hoteles Days Inn. Pero esto solo se tradujo en más información acumulada en un callejón sin salida. Aunque en el caso de Vic Harshman
No hubo ningún tipo de agresión de índole íntima, ni se utilizaron armas de fuego. El escenario del hotel y el nivel de violencia extrema eran demasiado similares como para ignorarlos. La policía del estado de Indiana pasó años buscando al escurridizo asesino. Se registraron varios otros casos similares a este a lo largo del prolongado proceso de investigación. Pero el tiempo es implacable. Finalmente, las investigaciones se enfriaron y los expedientes acumularon polvo. No fue hasta abril de 2010 cuando la ciencia trajo respuestas del pasado. Mediante nuevos y sofisticados análisis de ADN, el crimen cometido contra Vicky Heath en 1987 se vinculó oficialmente y sin lugar a dudas con el asesino de la Imeto 65. Gracias a esto, la policía la consideró la primera víctima oficial del depredador, aunque en el fondo de sus mentes los detectives tenían serias sospechas de que este criminal ya había actuado mucho tiempo antes. Debido a la inmensa duración temporal de los casos, las autoridades comenzaron a creer que este criminal se había convertido en un prolífico asesino en serie nómada y que posiblemente había seguido derramando sangre durante mucho tiempo sin ser detectado. Las sospechas se confirmaron en 2013, cuando un caso sin resolver que databa de 1991 en la ciudad de Rochester, Minnesota, también se relacionó genéticamente con el mismo expediente. La víctima, una valiente mujer que logró sobrevivir al feroz ataque, compartió con la policía que había sido sometida a un abuso extremo por parte del criminal. En su declaración, lo describió con precisión. Era un hombre que vestía una camisa de franela, pantalones vaqueros, y el detalle definitivo, tenía un ojo visiblemente vidrioso o desviado. Este ataque ocurrió en las inmediaciones de la Interestatal 90, demostrando que el patrón operativo era exactamente el mismo. Con este nuevo y lejano caso conectado, resurgieron intensos debates entre los perfiladores y los detectives sobre crímenes antiguos, específicamente los asesinatos de Louis Wright, James Walton y Vic Harshman. Después de todo, se preguntaban, ¿eran realmente casos aislados ejecutados por imitadores o eran vestigios sangrientos de la presencia de este mismo criminal viajando por el país? Uno de los mayores puntos de debate fue el constante cambio del calibre de las armas. Muchos cuestionaron si podía ser el mismo autor, pero el argumento de que diferentes calibres significaban diferentes asesinos demostró ser erróneo. Se recordó que el primer asesinato oficial, el de Vicky Heath, se perpetró con un revólver calibre 38, mientras que los asesinatos posteriores en los hoteles Days Inn se ejecutaron con un arma calibre .22. En otras palabras, la policía dedujo que el asesino podría estar cambiando deliberadamente de arma para dificultar los análisis de balística de las autoridades, o simplemente era un individuo que poseía una gran colección de armas de fuego en su vehículo. Las conclusiones finales de la policía fueron variadas pero contundentes. Para ellos, el sádico asesino de la Interestatal 65, como se le conoció popularmente, ejecutaba un macabro teatro. Fingía ser un viajero agotado por la carretera y antes de hacer cualquier reserva o movimiento agresivo, insinuaba sus intenciones para medir el terreno. Buscaba excusas pidiendo información sobre lugares para comer o comprar cosas, todo con un solo objetivo: poder analizar visualmente el vestíbulo, revisar las salidas y confirmar la ausencia de testigos. Solo después de asegurarse de que no había moros en la costa, regresaba, las sometía, abusaba de ellas y finalmente las mataba. A pesar de entender su método, la verdadera motivación del crimen siguió siendo un debate incierto durante años. ¿Sería el robo de dinero el motivo principal en su mente y la agresión física una mera consecuencia de la oportunidad, o era exactamente al contrario?
Con el paso de las décadas, el estado de Indiana solo tuvo una cosa clara: debían lidiar con el rastro de ADN del criminal. Y de hecho, eventualmente lo alcanzarían a través de la genética, pero la burocracia y el tiempo harían que ese triunfo llegara demasiado tarde. Llegamos al mes de abril de 2022. Los medios de comunicación tomaron incontables fotografías del histórico momento en que las autoridades policiales del estado de Indiana convocaron una conferencia de prensa para compartir una noticia que el mundo llevaba décadas esperando. Finalmente, habían identificado, con nombre y apellido, al criminal detrás de los infames asesinatos de la Interestatal 65. La identificación se logró mediante revolucionarios análisis de ADN y genealogía. El hombre fue identificado como Harry Edward Greenwell. Él era el diabólico asesino de los hoteles Days Inn, que sembró el terror de 1987 a 1989. Las minuciosas pruebas genealógicas lograron sacar su nombre de las profundas sombras del tiempo. Sin embargo, el destino jugó una carta amarga. Las autoridades nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarse a él, ponerle las esposas ni sentarlo en un tribunal. Harry Greenwell murió de cáncer en el año 2013, a los 68 años de edad. Al investigar su pasado, los detectives descubrieron una historia perturbadora. A lo largo de toda su vida, el sospechoso fue arrestado en numerosas ocasiones por robo y delitos similares. De hecho, su nombre aparecía con una frecuencia alarmante en los registros policiales y los periódicos locales. Harry nació y vivió durante mucho tiempo en la ciudad de Elizabethtown, en el estado de Kentucky, que es, escalofriantemente, el lugar exacto donde cometió su primer asesinato oficial, el de Vicky Heath en 1988. Desde la temprana edad de 15 años, Greenwell fue arrestado en múltiples ocasiones por robos dignos de cualquier delincuente común, y este patrón delictivo continuó ininterrumpidamente hasta que cumplió los 30 y tantos años. El asesinato de Vicky ocurrió cuando él tenía 43 años, una edad que, para los criminólogos, resulta bastante avanzada para que un asesino en serie inicie su ciclo de muertes. En la época en que ocurrieron los crímenes de los hoteles Days Inn, la vida personal de Greenwell reflejaba la violencia que dejaba en las carreteras. Su matrimonio era un verdadero infierno. En marzo de 1989, curiosamente justo después de haber cometido los macabros asesinatos de las recepcionistas Margaret Gill y Jan Gilbert, fue arrestado por agredir brutalmente a su propia esposa. Esa noche de furia, él fue hasta la casa de su mujer, la arrastró violentamente hasta la calle y, frente a la mirada de todos, intentó estrangularla con sus propias manos. Las autoridades, por su parte, reaccionaron ordenándole legalmente que se mantuviera alejado de su mujer. Sin embargo, demostrando un absoluto desprecio por la ley, tan solo 2 días después de la orden de alejamiento, Harry la localizó en un bar y volvió a intentar asfixiarla de nuevo. Su vida en casa continuó siendo extremadamente turbulenta. En 1998, a la edad de 53 años, el caos escaló a tal punto que fue apuñalado por su propia hijastra de 15 años durante un altercado familiar. Aún con este currículum de caos y violencia, Harry siguió con su vida como si nada pasara. Consiguió un empleo trabajando formalmente para la compañía ferroviaria Canadian Pacific Railroad, un trabajo que mantuvo hasta que se jubiló en el año 2010. Gracias a la naturaleza de ese trabajo en los trenes, Harry pudo viajar libremente y en innumerables ocasiones por todo el país. Hoy en día, las autoridades tienen la firme creencia de que, a lo largo de toda su vida como empleado del ferrocarril, cometió varios delitos más, incluyendo robos, asesinatos y agresiones extremas en las regiones de Indiana,
Alabama y prácticamente en todas las áreas rurales y ciudades por donde pasaba la ruta de la Interestatal 65. Oficialmente, frente a los archivos del Estado, Harry Edward Greenwell fue declarado el autor material de los asesinatos de Vicky Heath en 1987 y de Margaret Gill y Jan Gilbert en 1989. Además, se le vinculó definitivamente con las dos agresiones comprobadas cometidas en 1990 en Columbus, Indiana, y en 1991 en Rochester, Minnesota, casos que hemos descrito a detalle anteriormente. Al final, aunque el oscuro pasado criminal de Harry era, por sí solo, un gran indicio de su comportamiento altamente desviado, de alguna manera, este depredador logró vivir gran parte de sus días al margen de las sospechas por sus peores crímenes. Después de dejar su reguero de cuerpos en las carreteras, este sujeto, utilizando su nombre real de Harry Edward Greenwell, formó tranquilamente una nueva familia y tuvo hijos en la pacífica localidad de Lansing, en el estado de Iowa. Según las declaraciones de sus propios familiares y vecinos, Harry era visto en la comunidad como un hombre amable, tranquilo y sumamente generoso. Era un anciano conocido por tener aficiones pacíficas, como la jardinería, realizar largos viajes de placer, dedicarse a la lectura y a la escritura. Sin embargo, cuando el FBI llamó a la puerta en 2022 para revelar los resultados del ADN, la noticia fue un shock devastador e inconcebible para su actual esposa y para su nieta, quienes, al principio, simplemente no podían asimilar ni creer que su querido abuelo estuviera involucrado en crímenes tan atroces. La mujer, tratando de procesar la realidad, contó en una entrevista que ella sí conocía los antiguos roces con la ley y el pasado criminal de su esposo, y admitió que sabía perfectamente que a menudo Harry sufría de un temperamento explosivo, pero aseguró entre lágrimas que nunca, en sus peores pesadillas, hubiera imaginado que Harry fuera remotamente capaz de planear y cometer semejantes atrocidades contra otras mujeres. El hecho irrebatible es que, hasta el año 2013, el sádico asesino en serie de los hoteles Days Inn logró engañar a todos y vivió plácidamente como cualquier otro hombre de su edad cuidando de su jardín. Sin duda alguna, la justicia de los hombres no logró vencerlo ni castigarlo, pero la naturaleza indomable y destructiva del cáncer lo consumió lenta y dolorosamente hasta el último día de su vida. Hemos llegado al final de este oscuro y perturbador expediente. Quiero agradecerte sinceramente por haberme acompañado hasta el último minuto de este documental, porque entender todos los detalles de la investigación es la única forma de hacerle verdadera justicia a la memoria de estas mujeres. Si aprecias el trabajo que hay detrás para traer estos casos completos y sin censura, por favor, apoya al canal suscribiéndote y dejando tu me gusta. Tu interacción es vital para que YouTube siga recomendando estas historias. Antes de que cierres el video, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Viendo todo el historial violento que este hombre acumuló desde su juventud, ¿crees que el sistema judicial y la policía de los años 80 fracasaron rotundamente al dejarlo libre tantas veces? Te estaré leyendo. El caso del asesino de la Interestatal 65 es un escalofriante recordatorio de que los depredadores más despiadados no siempre tienen el rostro de un monstruo de película. A veces logran esconder su sed de sangre bajo la mirada tranquila de un anciano jardinero. Si quieres seguir explorando más archivos criminales y casos sin resolver con el mismo nivel de detalle, haz clic en el botón de unirse al canal o explora mi lista de reproducción completa en la descripción. Me despido por ahora, mantengan siempre los ojos bien abiertos. Hasta la próxima y adiós.